A continuación les hablaré sobre una pequeña introducción de lo importante y de lo que vamos a ver acerca del costo horario sobre una máquina pesada, en donde haremos un análisis para calcular las variables y llegar a un punto en donde sabremos cuál es el costo a desarrollar que cobraremos para una máquina de construcción, o sea, una máquina pesada, en donde también se divide en varios tipos, que son cargos fijos y cargos, en donde yo les hablaré sobre el cargo de inversión. Nos dice que el cargo de inversión es equivalente al costo, a los intereses del capital invertido en la máquina o en un equipo de construcción, como consecuencia de su uso durante el tiempo de vida económica. En otras palabras, el reglamento nos dice que permite que el contratista, al cobrar por la inversión hecha en la máquina o equipo de construcción, nos dice que el contratista debe proponer las tasas de interés, la cual debe hacer referencia a un indicador económico, en donde también hay en cargos fijos. Nos dice que hay cargo de depreciación, en el que corresponde a la disminución del valor original de la máquina o equipo como consecuencia del uso durante su vida económica. Nos dice que también el reglamento de la depreciación debe ser lineal, ya que al despreciarse una misma cantidad de intervalos de tiempo fijo, por ejemplo, nos dice un ejemplo de esto sería cada año. Con lo siguiente estaremos hablando sobre los seguros. En el caso de los seguros, debemos entender que se pueden pagar diferentes montos por las primas de seguro. Los impuestos es dependiendo de la legislación de cada país. Para el cálculo de seguros, haremos lo que es uso de una siguiente fórmula, que es el SM, que es el seguro de la maquinaria, es igual por el valor de la máquina más el valor de rescate entre 2 por las horas por año. El resultado se multiplica por el prima de seguros y así se calcula lo que es el seguro. Seguidamente de eso, pues haremos lo que es el mantenimiento. Ya sea mayor o menor lo que es el correspondiente a las reparaciones, trabajos preventivos y todas las erogaciones necesarias con la finalidad de mantener la máquina y equipo en óptimas condiciones a lo largo de su vida económica. Esto también dice que conforme a un artículo que es el 199 del reglamento, el cargo por mantenimiento se calcula con la siguiente expresión, que es M, eh, significa el mantenimiento, y el KO, que es el factor del mantenimiento, y se multiplica por la depreciación. El coeficiente de KO puede ser un porcentaje de la depreciación, que es un factor que debemos aplicar con base en la experiencia y un análisis estadístico de la maquinaria y o del equipo. Analizamos algunos costos horarios que ponemos a disposiciones, en las cuales podrá tomar como una referencia del valor del el coeficiente de KO, que es el factor del mantenimiento. Otro de los factores de cargos por consumo es el combustible, el cual es la sustancia que le brinda energía a nuestra maquinaria para poder realizar las actividades correspondientes, que es lo que comúnmente conocemos como el diésel o incluso la gasolina, dependiendo de lo que consuma nuestra maquinaria. Pues este factor varía demasiado por dos cosas principales, que es el consumo que tiene nuestra maquinaria como tal,
ya que no todas las maquinarias llegan a consumir el mismo combustible por hora, así como el precio del mismo combustible. Luego tenemos el factor del lubricante, que estos son los aceites de los motores y este aplica cargos ya sea por el consumo y también por lo que es el cambio de mantenimiento de estos aceites. De igual forma, como el combustible, este puede variar por el consumo de lo que es nuestra maquinaria y también por el precio de lo que es el lubricante. Bien, siguiendo el tema, los temas de la teoría, en este caso, de los factores que intervienen para el cálculo de básicamente del costo horario de una maquinaria, específicamente de las compactadoras, en nuestro caso. Bueno, pues intervienen seguidamente lo que son las piezas especiales, que estas consisten en unas piezas específicas que requiere la maquinaria. En nuestro caso de las compactadoras, estas tienen características que básicamente son utilizadas principalmente en solo este tipo de maquinarias. De igual manera, las llantas, que este se considera este cargo solo por aquella maquinaria en la cual al calcular su depreciación se haya deducido el valor de las llantas del valor inicial de la misma. Y el cual, obviamente, esto depende de cada maquinaria, es decir, si lleva las llantas o si no se hace uso de ellas. En el caso de los rodillos es poco común que se utilicen las llantas, ya que esto principalmente utiliza rodillos. Y hablando de los cargos de operación, que este es el que se deriva de las erogaciones que se hacen en la empresa por el concepto del pago de los salarios del personal. Este caso viene siendo los salarios que se le pagan por manejar la maquinaria, por operar la maquinaria en este caso. Que esto tiene una forma específica que seguidamente se les dará cuáles son. Pero básicamente estos intervienen en los factores para poder determinar el costo horario de una maquinaria. Bien, pues continuando con esos temas, lo siguiente serían las fórmulas de los factores que intervienen en el costo horario de una maquinaria. En nuestro caso de las compactadoras. Los cargos fijos se dividen en cuatro, que son la inversión, la depreciación, los seguros y el mantenimiento. Estos cuatro parten de formulaciones que nos dan resultados concretos para que al final de todas las operaciones con los otros cargos que siguen por describir, nos dan un costo final de la hora de la máquina. Los cargos fijos se encuentra la inversión, que esta se saca a partir del valor de la maquinaria menos el valor de rescate dividido entre la vida económica de la maquinaria más la tasa de intereses. En el caso de la depreciación, es el valor de la maquinaria menos el valor de rescate dividido entre la vida económica. Y en el caso de los seguros sí varía un poco. En este caso, los seguros se sacan a partir de la suma entre el valor de la maquinaria más el valor de rescate dividido entre 2 multiplicado por las horas por año, es decir, las horas básicamente por año. Entonces, todo esto se ve multiplicando por los seguros, por la prima de seguros. En el caso de mantenimiento, sería el factor de mantenimiento multiplicado por la depreciación. Es decir, que al calcular el mantenimiento se necesita primeramente calcular la depreciación. Básicamente, la sumatoria de estos tres cargos que siguen por mencionar, básicamente dos faltan, nos llegará a un resultado concreto para poder hallar el valor, el costo final de la hora de la máquina. Bueno, pues yo les seguiré explicando acerca de las fórmulas de los factores que intervienen. Únicamente que sería en el apartado de los cargos por consumo, que tenemos cuatro. Iniciamos con lo que es el combustible. Este pues está representado por las letras CO y se da por el producto de tres factores, que es el coeficiente del combustible, por la potencia de operación y por el costo del combustible. Como se les había explicado anteriormente, pues el combustible varía mucho por lo que es el costo y también por la potencia de operación de nuestra maquinaria. Que de igual forma, pues
encontramos lo que son los lubricantes, que están representados por las letras L y B, que está dado por la suma de dos operaciones. La primera operación es la multiplicación del coeficiente del lubricante por la potencia de operación más la capacidad del cárter entre el tiempo de cambio del lubricante. Luego tenemos dos puntos importantes, que son las piezas especiales y las llantas. Estos factores, en algunas ocasiones, cuando se hace lo que es el cálculo del costo horario de nuestra maquinaria, no se llega a tomar en cuenta. En el dado caso, cuando no se hizo reemplazo o compra de las piezas especiales como tal, o pues simplemente, o de las llantas, o también en el caso de las llantas, podemos encontrar lo que es que nuestra maquinaria no ocupa nuestras llantas, por lo tanto, al momento de hacer el cálculo de este, pues nos va a dar un valor de cero, ¿no? Y pues estos dos pues están dados prácticamente por la misma fórmula, únicamente con la diferencia que son aplicados en diferentes conceptos. En el caso de las piezas especiales pues están representados por la letra A y E, que es el precio de las piezas especiales entre la vida económica de las piezas especiales, y el de las llantas, que está denominado por la letra N, y pues este está dado por el costo de las llantas entre la vida económica de las llantas. Y ya por último tenemos lo que es el factor de carga por operación, y este únicamente interviene en lo que es el salario por turno, que está dado por las letras PO, y esto se va a obtener a través de una división del salario por operación entre las horas efectivas de trabajo por turno. Y ya con esto, pues ya podemos dar comienzo a lo que es los ejercicios, que a continuación mis compañeros se los irán explicando. Bien, siguiendo con los ejemplos a tratar en este caso de las compactadoras, de mi parte les hablaré sobre el compactador de suelos vibratorio Tandem modelo CB54XW Caterpillar. Como especificaciones tenemos que cuenta con tambores de 200 centímetros y un motor de 137 HP. Este tipo de maquinaria es de las compactadoras, por lo tanto el tipo va a ser de compactación. El combustible que usa este tipo de maquinarias es el diésel y por lo tanto seguidamente tenemos nuestra tabla de valores. En este caso se nos dice que el precio de adquisición de la maquinaria es de 3.136.715.49. En el caso de las llantas, pues básicamente como es un rodillo vibratorio, no cuenta con llantas. Entonces, tanto el precio y la vida económica de las llantas va a ser cero o va a ser nulo, básicamente. De igualmente no cuenta con piezas especiales y la vida económica de piezas especiales, por lo tanto, igual vendría siendo cero. El porcentaje de rescate que se nos da según esta máquina es del 20%. Por lo tanto, al sacar el despeje, básicamente el precio de adquisición, acomodándolo y sacando el valor de rescate, tenemos que es 627.343.10. En el caso del valor de la maquinaria, es 3.136.715.49. La tasa de intereses es del 14.5925% y la prima de seguros es del 2%. El salario real del operador vencía siendo el 77.69 pesos. El salario por operación es de 621.53. Las horas efectivas de trabajo por turno son 8 horas, como establece la ley. El tiempo entre el cambio de lubricante son las 200 horas. La vida económica en años es de 8 años en el caso de esta maquinaria en específico. Las horas por año, que está representado por HEA, es igual a 2.200 horas. La vida económica es de 17.600 horas. El potencial nominal, que son de 137, que ya habíamos mencionado en las especificaciones. El costo por combustible es de 17.10 centavos, pesos, vaya la redundancia, en litros. Este precio vendría siendo ya sin IVA incluido, sin IVA. Entonces, el costo por lubricante es de 59.49 pesos el litro. El factor de operación es del 80%. El potencial de operación
potencia de operación es de 109.6. El factor de mantenimiento es de 0.6. El coeficiente de combustible es de 0.1514. El coeficiente de lubricante es de 0.003 y la capacidad de cárter que tenemos que es 14. Bien, sacando la primera tabla que vendría siendo de los cargos fijos, tenemos el costo por depreciación, que este estará dado por el valor de la maquinaria menos el valor de rescate dividido entre la vida económica, que en este caso, como ya habíamos mencionado en la tabla anterior, el valor de la maquinaria es de 3.136.715.49 menos el valor de rescate ya restado, básicamente ya puesto el 20% incluido, que es de 627.343.1. Todo esto dividido entre la vida económica, que por datos se nos había mencionado, que es de 17.600, dando un total así de 142.58. En el caso de la inversión estaría dada por el valor de la maquinaria más el valor de rescate dividido, entre 2 horas por año, multiplicado por la tasa de intereses. En este caso, el valor de la maquinaria se conserva, que es de 3.136.715.49, más el valor de rescate en este caso, que son los 627.343.1. Todo esto dividido entre 2 horas por año. En el caso de las horas por año, se nos había dado que son 2.200 horas. Multiplicado por 2 de fórmula, nos daría un total de 4.400. Y de igual manera, esto es multiplicado por la tasa de intereses, que convertido es el punto 0.1459, dando así un resultado concreto de 124.83 pesos. En el caso de los seguros, la fórmula sí varía. Entonces, el valor de la maquinaria más el valor del rescate dividido entre 2 horas por año multiplicado por la prima de seguros. El valor de la maquinaria se conserva tal cual nos había dado el dato, que son los 3.136.715.49 más los 627.343.1, que es el valor del rescate. Todo eso dividido por 2 veces horas por año, que ya habíamos sacado, que son los 4.400, multiplicado por la prima de seguros, que en este caso es de 0.02, dando un total de 17.11. Para el mantenimiento se requiere el factor de mantenimiento multiplicado por la depreciación. Entonces, el factor de mantenimiento ya se nos había proporcionado en la tabla. Por lo tanto, el punto 6 será multiplicado por el resultado de la depreciación, que son los 142.58, dando un total de 85.55. Para sacar, se hace una suma de los cargos fijos. Finalmente, es decir, que sumaremos los 4 componentes que ya habíamos sacado y nos daría un total de 370.07. Para el caso de los cargos por consumo, las fórmulas sí varían bastante, ya que es otra clasificación. En este caso se incluye el combustible, que el combustible estaría dada por el coeficiente de combustible, básicamente, multiplicada por el costo de combustible, multiplicado por la potencia de operación. Básicamente sería suplantar de igual manera el punto 1514 multiplicado por 109.6 multiplicado por el 17.1, que es el precio del combustible. Entonces, en este caso nos daría un total de 283.75. En el caso del lubricante, el lubricante se abreviatura con la LB, que esto, como ya habíamos mencionado, mencionando las fórmulas, que es el coeficiente del lubricante multiplicado por la potencia de operación más la capacidad de cárter, todo esto dividido entre el tiempo entre el cambio del lubricante. Todo esto multiplicado por la PA, que PA significa el costo del lubricante, es el precio de este.
En este caso, al sustituir en esta fórmula, tendríamos que el 0.003 multiplica el 109.6 más el 14, que es de la capacidad de Carter. Todo eso dividido entre los 200. Que esto básicamente se multiplicará por el 59.49, que esto básicamente es el costo del lubricante, que nos daría un total de 23.72. En el caso que ya habíamos mencionado en la tabla anterior de piezas especiales, en este caso no cuenta con piezas especiales, ni cuenta mucho menos con llanta, o sea, se omite esta parte, dando así la sumatoria que nos daría un total de 307.47 pesos. Para los cargos de operación, tenemos que el salario turno estaría dado por la abreviatura de PO, que básicamente sería el salario de operación. Todo esto dividido entre las horas efectivas de trabajo que realizó el operador, que en nuestro caso se contaba con estos datos. Por lo tanto, tenemos 621.53 dividido entre las horas, que son 8. Entonces tenemos un resultado de 77.69. Por lo tanto, en la sumatoria vendría siendo lo mismo. Al sumar los tres cargos, tanto el cargo fijo, cargo por consumo y cargo por operación, nos daría un costo directo de hora de la maquinaria, en este caso de la compactadora. Eh, el compactador de suelos vibratorio tandem, específicamente en este modelo, nos daría un total de 755.23. Por mi parte sería todo. A continuación yo les voy a explicar lo que es el costo horario, bueno, el cálculo del costo horario de un compactador de rodillos neumáticos de un modelo del PS15150C de la marca Caterpillar. Dentro de esta tabla pues podemos ver algunas de las especificaciones como el ancho de compactación y el motor. El tipo pues es la actividad que realiza, es de compactación. Combustible hace consumo de diésel y el operador es un operador compactador. Entonces en la siguiente tabla pues podemos ver los diferentes precios de los diferentes coeficientes o factores que nosotros que se involucran con el cálculo de nuestro costo horario, que como ya se ha explicado con anterioridad, pues podemos encontrar diferentes factores, ¿no? Como la vida económica de las piezas especiales, el porcentaje de rescate, el valor de rescate, el valor de nuestra maquinaria, el salario por operación, el tiempo entre cambio de lubricante, entre la vida económica en años, el costo del lubricante, el factor de operación, la potencia de operación, el factor de mantenimiento, el coeficiente de combustible, el salario real del operador, el salario por operación, entre otros factores, y está dado pues con sus valores respectivos que fueron tomados. Y pues estos pues pueden dar dado en pesos, en porcentaje, en horas o en años, según sea el caso, ¿no? Entonces, pues para comenzar con el cálculo del costo horario, pues vamos a hacer primero el cálculo de los cargos fijos, que está dividido en 4 partes. Primero tenemos lo que es la depreciación, que está dado por el valor de la máquina, menos el valor de lo que es el valor de rescate. El valor de nuestra máquina tiene un valor de 1.792.786.33 pesos, con un valor de rescate de 358.557.27 pesos. Hacemos esta resta y lo dividimos entre la vida económica, la vida económica de nuestra maquinaria, que es un total de 17.600 horas, perdón. Y pues en el momento de efectuar esa operación nos da un total de 81.49 pesos. Luego tenemos la inversión, tenemos la misma sumatoria, únicamente que lo vamos a dividir entre 2 veces lo que es nuestras horas por año, que son 2.200. Al multiplicarlo por 2 nos da un valor de 4.400. Y lo multiplicamos por la tasa de interés y nos da un total de 61.37 pesos. Luego realizamos la misma operación que habíamos hecho anteriormente, únicamente que en vez de multiplicarlo por la tasa de interés, se va a multiplicar por la tasa de seguros, ya que nosotros en este punto estamos calculando lo que son los seguros como tal.
En esta parte es muy importante recalcar que la prima de seguros pues se tiene de un valor de 2.000%. Al momento de operar debemos de tomarlo como punto decimal y ese valor pues es de 0.02%, 0.02. Al momento de efectuar las operaciones, pues obtenemos un valor de 9.78 pesos. Luego tenemos lo que es el mantenimiento, que está dado por el coeficiente de mantenimiento por la depreciación que habíamos calculado anteriormente, que son los 81.49. Al hacer la suma de todos estos factores, pues tenemos un valor de 211.51. Luego hacemos los cálculos de los cargos por consumo, que es el combustible, los lubricantes, las piezas especiales y las llantas. El combustible pues va a estar dado por el producto del coeficiente del combustible, por la potencia de operación, por el costo del combustible. Como les había mencionado anteriormente, pues este varía mucho por estos principales conceptos, que es el costo y la potencia de operación. Bueno, pues al momento de efectuar todo esto con los datos que tenemos en esta tabla, pues nos da un valor de 207.2 pesos. Luego continuamos con el lubricante, que tenemos el coeficiente del lubricante por la potencia de operación más la división de la capacidad del cárter entre lo que es el tiempo entre cambio de lubricante, que son unas 200 horas. Entonces, pues al momento de hacer estas operaciones, pues nos da un valor de... perdón, se multiplica por lo que es el costo del lubricante y ya tenemos un valor de 17.55 pesos. Luego tenemos las piezas especiales. En este caso, no se hizo el cambio de las piezas especiales, por lo tanto tenemos un valor definido, es decir, un valor de cero. En este caso, pues no se va a contemplar dentro de los cargos por consumo. Luego tenemos lo que son las llantas. Las llantas pues se denota con la letra N y pues estos pues se va a dar el costo de las llantas entre la vida económica de las llantas. Hacemos esa división y tenemos un valor de 12.38 pesos. Hacer la sumatoria de los precios que ya habíamos calculado anteriormente, pues obtenemos un valor de 237.05 pesos. Luego tenemos ya por último lo que es los cargos por operación, y este únicamente interviene el salario en turno, que va a estar dado por las letras PO, y este pues es la división entre lo que nosotros tenemos de salario por operación, que son 621.53, y tenemos las horas efectivas de trabajo por turno, que son 8 horas comúnmente. Entonces, pues hacemos esta división y nos tenemos un valor de 77.69. Como no influye ningún cargo más por operación, en este caso, pues vamos a tener ese mismo total que nuestro salario en turno, ¿no? Que es de 77.69. Hacemos la sumatoria de lo que es de los cargos fijos, que fue de 211.51. La sumatoria más los cargos por consumo, que fue un total de 237.05 pesos, y los cargos por operación, que fueron de 77.69. Entonces el costo directo de nuestra maquinaria por hora sería un total de 526.25 pesos. Bueno, les hablaré sobre cómo calcular el costo horario de una máquina de compactación de rodillo liso, en donde las especificaciones del ancho de compactación son de 2134 y un motor de 130 HP. El tipo es de compactación, el combustible que lleva es diésel y, y lo tiene que manejar un operador de compactador. El análisis del costo horario interviene las variables como son el precio de adquisición, el precio de juego de llantas, la vida económica de las llantas, el precio de piezas especiales, vida económica de piezas especiales, el rescate, el valor de rescate, el valor de la máquina, la tasa de interés, la prima de seguro, el salario real del operador, el salario por operador, las horas efectivas de trabajo, o ya sea por turno, en tiempo, en entrega
cambio de lubricante, vida económica en años, horas por año, vida económica, potencia nominal, costo de combustible, costo de lubricante, factor de operación, potencia de operación, factor de mantenimiento, coeficiente de combustible, coeficiente de lubricante, capacidad del cárter. Pues estos son uno de los factores que debemos de tener para calcular y desarrollar las fórmulas que a continuación vamos a mostrar, ya que todos estas variables pues lo debemos saber como ingenieros o como dueños de la máquina de la que vamos a trabajar. Debemos saber estos tipos, ya que a base de eso nos vamos a sacar los cálculos para poder pasarlos a las fórmulas y poder saber desarrollar y llegar al resultado que queremos. Bueno, para buscar los cargos fijos de una máquina necesitamos buscar la depresión, que es igual al valor de la máquina menos el valor de rescate por la vida económica. La inversión es el valor de la máquina más el valor de rescate por 2 veces horas por año. Para buscar seguros es el valor de la máquina más el valor del rescate. Eso dividido entre 2 veces las horas por año por la prima de seguros. El mantenimiento es igual al factor de mantenimiento por la depresión, en donde también vamos a buscar los cargos de consumo de las máquinas, en donde nos pide buscar combustible, que es igual al consumo de combustible por la potencia de operación por el costo de combustible, en donde el lubricante es igual al coeficiente del lubricante por la potencia de operación más la capacidad del cárter, y todo eso dividido entre el tiempo del cambio del lubricante por el costo del lubricante. Precio de piezas especiales nos dice que el precio de las piezas especiales es igual al precio de piezas especiales entre la vida económica de piezas especiales, en donde también nos pide buscar las llantas, que este es muy importante. El precio de las llantas es igual al precio de las llantas entre la vida económica de las llantas. El último cargo que vamos a buscar es el cargo de operación, en donde solo nos piden el salario en turno, que el salario en turno es igual al salario de operación entre las horas efectivas de trabajo por turno, en donde se va a hacer la suma de todos los cargos obtenidos, de cargos fijos, cargo de consumo y cargo de operación. Se va a hacer la suma y nos dará la totalidad, y esa totalidad será nuestro costo horario sobre la máquina de compactación de rodillo liso. Y por mi parte es todo, y espero que haya entendido este ejercicio. Ahora estaremos calculando lo que es el costo horario de la maquinaria compactadora pata de cabra. En los cargos fijos está la depreciación, inversión, seguros y mantenimiento. Comenzando la depreciación, estaremos calculando lo que es el valor de la máquina, que es 2.950.787.86 centavos. Eso le vamos a restar lo que es el
valor de rescate que viene siendo 590.157.57 centavos. El resultado de la resta estaremos dividiendo por BE, que es la vida económica, que es 17.600. Eso nos daría un total de 134.13 centavos. En la parte de inversión también estaremos sumando lo que es BM, que es el valor de la máquina, más BR, que es el valor de rescate. El total estaría dividiendo entre 2 por el horas por año, luego se multiplica por I, que es la tasa de interés. El BM, que sería el valor de la máquina, sería 2.950.787.86 centavos, más el valor de rescate, que es 590.157.57 centavos. El resultado de la suma se va a dividir entre 2 por horas por año, que es 4.400, por I, que es la tasa de interés, 0.1459 centavos. Eso nos daría un resultado de 117.43 centavos. En la parte de seguros también estaremos sumando lo que es el BM, valor de la máquina, que es 2.950.787.86 centavos, más el valor de rescate, que es 590.157.57 centavos. El resultado también lo vamos a dividir por 2, que es horas por año, que es 4.400, por S, que es la prima de seguros, sería 0.02 centavos. Eso nos daría un total de 16.10 centavos. En la parte de mantenimiento se va a multiplicar lo que es KO, que KO significa el factor de mantenimiento, es 0.6, por D, el resultado de la depreciación, es 134.13. El resultado daría un valor de 80.48 centavos. La suma de los cuatro, que es de la depreciación, inversión, seguros y mantenimiento, estaría en un total de 348.13 centavos. Ahora estaremos calculándoles el cargo por consumos, que es combustible, lubricante, piezas espaciales y llantas. Empezando con combustible sería el FC. FC es el coeficiente del combustible, que tenemos un valor de 0.1514 centavos por PT. PT es el potencia de operación, que es 104, por PC. PC, que es el costo por combustible, que es 17.1. Eso nos daría un total de 269.25 centavos. En la parte del lubricante sería FA, que FA es el coeficiente del lubricante, por PT, que PT es la potencia de operación. Seguidamente el resultado se suma sobre el resultado de CS, que es dividido entre CA, que CS es la capacidad del cárter, que se divide entre CA. CA es el tiempo entre cambios de lubricante, y luego se multiplica por PA, que es el costo del lubricante. FA sería 0.003 centavos, por PT, que es 104, luego más CC, que es 11, y CA, que es 200. Se multiplica por PA, que es 59.49 centavos. Eso nos daría un total de 29.83 centavos. En las piezas especiales es PE, que PE significa el precio de piezas especiales, entre BA, que BA es la vida económica de piezas especiales. Pues se divida, PE tendría un valor de 0 y BA tendría un valor de 0.
que pues por lógica va a dar el resultado de 0. La parte de llantas, que es PN, que es el precio de juego de llantas, que es dividido por BN, que es la vida económica de las llantas. PN entonces sería 26.136.82 centavos por BN, que es 3.000. Entonces se dividiría, el total tendría 8.71 centavos. La suma de todo eso, de combustible, lubricante, piezas especiales y llantas, tendría lo que es un total de 299.80. Y por último estamos sumando, sacando el costo horario de cargo por operación, que es salario por turno. Salario por turno se saca con SO. SO es el salario de operación entre HT, que es las horas efectivas de trabajo por turno. Entonces SO tendríamos un valor de 621.53 centavos, que se divide por HT, que son 8. Entonces el resultado daría 77.69 centavos. Como solo es 1, la suma de cargas por operación por lógica también tendría un 77.69. Entonces en cargos fijos tenemos 348.13, que se suma por cargo por consumos, que es 299.80, y por último pues se suma por cargo por operación. Entonces tendríamos en total el costo directo de hora máquina de 725.62 centavos. Ya eso sería hora de la máquina.